Muy bien, continuamos con más información aquí en Sensación Matinal. Lamentablemente mi compañera Carito Araujo nos deja, pues tiene que realizar otras actividades, pero yo continúo aquí en Sensación Matinal. Mi querida Cari, que te vaya muy bien este día, que tengas una excelente tarde en toda la jornada que tienes que realizar. Gracias, compañera Patricia. Amigos oyentes, nos quedamos ya con la entrevista del licenciado Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, que ves en sintonía a través de www.sensacion800am.com hasta las 10. Retornamos el día de mañana con una nueva jornada informativa. Así es, y continuamos, pues le damos la bienvenida al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Bernardo Abad. Le saluda Patricia Chango y micrófonos de Sensación Matinal. Buenos días, querido concejal. Siempre un placer, estimada Patricia, a toda la radio audiencia de Sensación AM, con la amplia sintonía que tiene. Muchas gracias. El día de ayer el Consejo conoció el informe que presentó el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, en torno a los agentes de tránsito investigados por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en la venta de insumos médicos junto a dos ciudadanos israelíes. ¿Considera usted que la labor emprendida hasta el momento por la Agencia Metropolitana de Tránsito es la correcta en el resguardo de la movilización a la escolta presidencial que realizan los 18 agentes, según indicó el día de ayer la autoridad, asignados, y que los 3 casos investigados son excepcionales y que de alguna manera esta situación ha afectado a esta institución, señor concejal? Hago un resumen primero del preámbulo. No sabíamos que eran 18. Lo primero que hay que indicar es que el señor director de la Agencia Metropolitana de Tránsito nos dio estos datos. 18 agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito fueron asignados desde el inicio de la gestión del presidente Lenín Moreno para ser parte o abrir las caravanas del presidente, vicepresidente de la República y primera dama. Esto obviamente porque hay un decreto ejecutivo. Nos dijo también que estos agentes, cuando no estaban en servicio de la escolta presidencial, pues tenían que dejar sus motocicletas y tenían que presentarse a la AMT. Sin embargo, no dijo en qué operativos participaron estos agentes fuera de las labores del Servicio de Protección Presidencial o en qué tipo de actividades realizaban en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Eso me deja dudas. Por otro lado, estos agentes nunca han sido cambiados. ¿Por qué no han sido cambiados? Cuando cualquier institución lo que hace es rotar a su personal, incluso inteligencia militar, inteligencia policial, que dan el servicio de seguridad al presidente de la República, sus elementos son cambiados. Estas personas nunca han sido cambiadas. Además, ¿cuál era el grado de expertise y por qué la selección de estos agentes? Nos dijo que simplemente eran hábiles en el manejo de la motocicleta. Y algo que me preocupó: ningún funcionario ni agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito ha tenido que hacer pruebas de confianza, que eso deberá ser un asunto particular y privativo y voluntario en una institución que pertenece al COESCOP. El COESCOP es el Código de Entidades de Seguridad. Y además, 18 agentes, cuyo salario promedio es más o menos $1,000, lo que significa 14 remuneraciones al año, y lo que significa que en estado más de 3 años le han costado a la ciudad casi $800,000, con lo cual algunos concejales han indicado que se pida a Contraloría, a Procuraduría, para que determine si el decreto presidencial obliga a que la Agencia Metropolitana de Tránsito, un ente municipal, tenga que designar agentes para las caravanas. Y si no es obligación, pues se ha indicado que los agentes deberían ser retirados, lo cual yo también comparto. No puede ser que agentes de Quito, funcionarios del municipio de Quito, que le tienen que reportar al municipio de Quito, que son pagados por Quito, por los quiteños, estén realizando otras labores que no sean el control del tránsito y la movilidad, que esa es su obligación. Que se puede asignar 1, 2, está correcto, pero 18 agentes que le han costado casi $800,000 al municipio de Quito, es decir, a los quiteños, no me parece que deberían estar en las escoltas ni del presidente, ni del vicepresidente, ni de la primera dama.
pues que regresen esos agentes, eso sería el pedido de algunos de los concejales, a realizar las labores para las cuales se les paga, controlar el tránsito y la movilidad en la capital de la República. Concejal, ¿eso quiere decir que simplemente entre estos 18 agentes iba realizándose la rotación correspondiente y no se podía sumar a esto otro tipo de agentes para prestar este servicio por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito? Exactamente. Este grupo de 18 agentes se denominó el Grupo X, que tienen pues características especiales, repito, que manejen bien la motocicleta, sin siquiera haber aprobado una prueba de confianza. ¿Qué es lo que hacían? Ellos se pasaban a integrar a las caravanas del presidente, vicepresidente de la República, de la primera dama, a órdenes del Servicio de Protección Presidencial, lo cual pues es lógico, además pues que se mantenga la absoluta confidencialidad por donde se van a mover las caravanas, por donde va a ir el presidente. Es correcto, hasta ahí está bien. Pero ¿y en sus días libres? O cuando no estaban de servicio, según el director de la AMT, pues iban y reportaban a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Sin embargo, no nos presentó ningún reporte de qué es lo que hacían cuando no estaban en la escolta presidencial. Y sobre todo el número. 18 agentes. Repito, le habría costado a Quito, hasta ahora, durante más de 3 años que estarían prestando estos servicios, casi $800,000. Dinero que debería estar siendo devengado por el salario de estos agentes y por los bienes municipales, porque recordemos que las motocicletas, uniformes y el resto de bienes son municipales, al servicio de la comunidad de Quito, haciendo lo que deben hacer, manejando el tránsito, ayudando a que haya mejor movilidad en Quito. Por eso repito que algunos concejales pidieron al señor procurador que determine el alcance y la obligatoriedad del decreto ejecutivo. Y si no es obligatorio, pues se ha indicado que esos agentes deberían volver a la Agencia Metropolitana de Tránsito a prestar servicios a la ciudad de Quito. Ustedes, para solicitar todo esto, establecieron una fecha a fin de que se pueda conocer si se puede retirar a los agentes de la escolta presidencial o existe un plazo indefinido. En realidad se pidió al señor procurador, pues en los próximos días, suponemos, lo tendrá que hacer, pues nos tendrá que enviar el informe. No se estableció ninguna fecha para que el señor procurador del municipio, el doctor Dunker Morales, envíe el informe, pero creemos que será en los próximos días. Concejal, algo importante también que hay que destacar es que la Fiscalía, además de investigar a los agentes por delitos como enriquecimiento privado no justificado, también los están investigando por estafa, uso doloso de documentos públicos e incluso presuntamente delitos contra la vida, a pesar de estar en prisión preventiva a estas alturas. ¿Qué decir al respecto? Pues, lo único que yo digo, que la Fiscalía determine las responsabilidades, si fueron parte o no fueron parte de esta trama de corrupción. Y si es que se determina aquello, que los jueces sancionen con el máximo rigor de la ley a estos malos funcionarios, si es que son determinados que son culpables, y a cualquiera otro, si es que son más o si es que son obviamente pues absueltos. Pero si es que la Fiscalía determina que estos 3 agentes, o si son más, son encontrados que sí fueron parte de esta trama de corrupción, los jueces deberán sancionar con el máximo rigor de la ley, porque es el colmo que en realidad sigamos en el municipio de Quito siendo parte de una serie de escándalos judiciales que ya van 6 o 7 investigaciones de instrucciones fiscales de funcionarios municipales. Que los jueces sancionen y con el máximo rigor de la ley a estos y cualquier otro funcionario que haya cometido delitos en el municipio de Quito. Así es, concejal, como usted le indicó, hay una serie de actos de corrupción que lamentablemente ha involucrado a ciertas autoridades, no solamente a los agentes de la municipalidad de Quito. ¿Qué se debe hacer al respecto? Porque de alguna manera está afectando la imagen de una institución que siempre ha sido muy respetada. Pues investigar. ¿Por qué? Este momento, con lo de los agentes de tránsito, son 6 entre investigaciones e instrucciones fiscales, y una 7ª que es una denuncia presentada contra el propio alcalde por parte del ex candidato a la alcaldía, César Montúfar.
Son 7 los procesos que lleva adelante la Fiscalía al respecto de funcionarios municipales y contra el propio alcalde. Entonces tiene que investigarse. Ha sido escándalo tras escándalo tras escándalo. Si no es LEMAPS, es LEMOPS de la Secretaría de Salud y ahora la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bueno, pues dejemos que las autoridades correspondientes realicen este tipo de investigaciones. Ahora me gustaría a usted consultarle sobre algo muy importante para la ciudadanía de la capital y en sí para el mundo en general. ¿Cómo se están aplicando las pruebas PCR? El día de ayer ustedes también tuvieron la comparecencia de representantes de la Secretaría de Salud, quienes de alguna manera les daban a conocer datos estadísticos y aplicaciones de estas pruebas aquí en la ciudad capital. ¿Qué tipo de información les indicaron? Tengo entendido que más de 28.000 pruebas tomadas se ha realizado hasta la presente fecha de las 100.000 que adquirió el municipio de la capital para poderlas irlas aplicando a quienes se encuentren aparentemente contagiados por COVID-19. A ver, hasta el día de ayer, según nos indicaron las funcionarias de la Secretaría de Salud, se habrían tomado 31.000 pruebas. Eso lo más destacable. Lo segundo es que ya estarían en Quito las 50.000 pruebas que hubo el recambio de aquellas que estaban a punto de caducar. Yo creo que esos son los dos puntos importantes. Y lo que nos indicaron las funcionarias es que esas 50.000 pruebas que se recibió a cambio de las que estaban a punto de caducar tendrían otras características, entre ellas que caducan primero en un año y segundo, que según la información que nos indicaron, tendría mayor grado de sensibilidad, porque recordemos, lo que se hizo es comprar pruebas PCR, aunque las que se recibieron son RT-LAM. No digo que sean mejores, no digo que sean peores, digo que eran diferentes. Y en contratación pública eso es diferente. Si se paga por peras, se tiene que recibir peras y no manzanas. Y lo segundo, que debían recibirse pruebas que tenían un grado, que deberían tener un grado de sensibilidad entre 99 y 100%. Las que se recibieron serían pruebas que, según informes del Ministerio de Salud de México, de la UDLA y de SINLAB, tendrían muchísimo menos de esa sensibilidad. De ahí que ayer nos indicaron que estas nuevas pruebas que se dieron a cambio, pues tendrían esa sensibilidad. Se estarían tomando en una serie de instituciones, se estarían tomando obviamente pues a funcionarios del municipio de Quito, sobre todo los que están en primera línea, y obviamente pues incluso en algunos sectores. Ahora, las pruebas, ¿para qué se toman? Pues el objetivo desde el inicio, hace ya meses, y con las que por la razón que trajo el señor alcalde y las compró, era para determinar en dónde estaban los focos de contagio y básicamente tratar de determinar a aquellas personas que son asintomáticas. Por eso se necesita mucha sensibilidad en la prueba para determinar aquello, porque son las más peligrosas. No digo que las personas lo sepan, más bien las personas no saben que están contagiadas, no tienen síntomas, pero están contagiando al resto. Y la idea era determinar si es que esta persona está contagiada, pues hacer un cerco epidemiológico y pedirle que se mantenga en aislamiento hasta que pase su tiempo de contagio, aunque no tenga síntomas. Y obviamente pues nos dieron una serie de datos, cuántos son, cuál es el grado de sensibilidad. Lo que sí puedo destacar es que estos datos se están pasando al Ministerio de Salud Pública para que el Ministerio de Salud Pública ponga en su data diaria, recibimos todos los días el informe del Ministerio, acerca de cuántas personas o a cuántas personas se les ha tomado la prueba y de esas personas cuántas dan positivo, cuántas dan negativo, cuántas han sido dadas de alta e incluso el dato más grave es pues cuántas personas han fallecido. Eso me parece interesante porque es parte ya de la data del Ministerio de Salud Pública, los resultados de la toma de pruebas por parte del municipio de Quito. Sobre las 500.000 pruebas que han llegado acá a la ciudad capital, ¿les indicaron desde cuándo comienza ya a aplicarse? ¿Va a ser una aplicación inmediata, sobre todo en estos focos de contagio? A ver, solo como detallito, se compraron 100.000 pruebas. Esas pruebas no llenaban los requisitos a nuestro criterio porque eran pruebas PCR-LAM, RT-LAM, cuando debía ser PCR. Y obviamente tenían menos sensibilidad que las otras.
lo que se pidió. Entonces, estas 100.000 pruebas iban a caducar, unas en finales de septiembre y otras a inicios de octubre. Se hizo el canje y ahora, de ese grupo de 100.000, se devolvieron 50.000 y ya se recibieron las otras 50.000, las que tienen mayor tiempo de caducidad. Y de las 50.000 que no se dieron para canje, se han tomado 31.000 pruebas. Faltarían 19.000, que esperemos se terminen hasta finales de septiembre la toma de las muestras y de las pruebas. Y de esas siempre nos presentan un cronograma en qué sectores se van a tomar, a qué instituciones o a qué grupos de personas se van a tomar, y semanalmente nos van indicando que esa fue la disposición del Consejo. Y durante esta semana me parece que hay varios barrios a donde van a ir y varias instituciones. ¿Usted quedó conforme con la información que presentaron los representantes de la Secretaría de Salud? Yo desde el principio presenté inquietudes porque encontré inconsistencias en la compra de esas pruebas. Y lo digo públicamente, inconsistencias porque debían ser 200.000 pruebas, pero se compraron 100.000. Inconsistencias porque debían tener un precio que otros dos proveedores dijeron, y lo voy a decir, por 200.000 pruebas, alrededor de $5 millones. Pero este proveedor, el que ganó, resulta que dio 100.000 pruebas, pero a $3.740.000. Se nota claramente que a mayor costo. Por eso las inconsistencias. Y lo tercero que ya se confirmó es que no eran las pruebas, se compraron unas y llegaron otras. Repito, se compraron 100.000 pruebas PCR. Las que llegaron son RT-LAM, son otras. No digo mejores, no digo peores, pero son otras. Y se compraron pruebas, o se pagó por pruebas que debían tener una sensibilidad de entre 99 y 100%, y las que llegaron no tienen esa sensibilidad, dicho por laboratorios, no dicho por nosotros. Entonces, esas son las inconsistencias. Y luego de eso, sin que sepamos, la Secretaría de Salud llegó a lo que se determina aún, la terminación mutua del contrato. ¿Por qué? Porque habrían llegado que sí se puso, porque hay unas zonas grises, dijo el señor director jurídico de la Secretaría de Salud. Literalmente, hay unas zonas grises en el contrato. Entonces, van a esta terminación de mutuo acuerdo por la cual hay este intercambio de pruebas, se mandaron las que estaban a punto de caducar, se recibieron las otras, etc. Por lo tanto, ese contrato, voy a utilizar el término del señor asesor jurídico, ese contrato tiene unas zonas grises que ya está siendo investigada por la Fiscalía. Recordemos que la Fiscalía lleva un proceso por supuesto pago indebido o supuesto sobreprecio en la compra de esas pruebas, y estos también van a ser elementos y sabemos que están siendo investigados por la Fiscalía. Igualmente, si se encuentran irregularidades, si se encuentra la Fiscalía que hubo algún tipo de delito, pues hay que sancionarlo, porque son dineros de los quiteños y con esos dineros no se puede jugar, no se puede hacer feria con esos dineros. Si determinan que hay irregularidades o ilegalidades, esas ilegalidades deberán ser sancionadas. Así es, concejal. También hay que tomar en cuenta que se ha ampliado el estado de excepción por 30 días más a nivel de todas las provincias del país. ¿Considera usted que de alguna manera la ciudadanía, por la misma situación de la crisis económica que se vive, la necesidad de salir a trabajar y demás, está dejando de lado las medidas de bioseguridad que siempre se las está indicando que deben seguírselas aplicando? ¿El estado de excepción, a su criterio, debe mantenerse por estos 30 días más o debe de ampliarse? A ver, esto es un asunto que tiene que ver solamente el señor presidente de la República, que desde el 14 amplió por 30 días más el estado de excepción. Me parece que constitucionalmente no lo puede hacer más. Eso tendrá que determinar la Presidencia de la República y los señores jurídicos de la Presidencia de la República. Yo lo único que digo es, a ver, las medidas de excepción o el estado de excepción lo que puede hacer es que se puedan poner medidas restrictivas de control más fuertes o más que las normales. En este caso, nosotros tenemos a un COE nacional que es el que está determinando
los semáforos, que es el que está determinando las medidas de restricción, el que está determinando los horarios, incluso el que está determinando el que haya restricción para la venta de licor, por ejemplo. Lo que sí ha dado resultado durante los 3 fines de semana anteriores es el hecho de que el fin de semana, viernes, sábado y domingo, el toque de queda haya aumentado y sea de 7 de la noche a 5 de la mañana. Y que haya esta prohibición de venta de licor, excepto en sitios turísticos, que no se pueda vender en licorerías, que no se pueda vender en abacerías, en supermercados, etc. ¿Y por qué ha dado resultado y cómo se nota? Sobre todo en Quito, porque han bajado o por lo menos se ha reducido el índice de contagios. No se podía determinar el primer fin de semana porque los médicos, yo no soy médico, pero escucho y con atención lo que ellos dicen, se nota 15 días después. Y sí ha ocurrido de que hay menos contagios que hace 3 semanas. Se ha notado aquello. Incluso el día de ayer me reuní con el señor director del ECU 911, el ingeniero Juan Zapata, para que me cuente y me explique sobre cuál es la situación en Quito acerca de los controles que se llevan a cabo. Me ha indicado que durante los 3 fines de semana que se aplicaron estas restricciones de aumento del toque de queda y la no venta de alcohol durante el fin de semana, se notó muchísimas menos inconductas en la ciudadanía, en ciertos sectores. Por ejemplo, menos fiestas clandestinas, menos sitios en donde se iban a estacionar vehículos con personas adentro para libar. Se notó incluso, dice, que el toque de queda, porque también ha habido mucho control al respecto con las autoridades, se notó que obviamente muchas menos personas durante las noches del fin de semana en las calles, que a la final era lo que generaba los contagios, es lo que genera mayoritariamente los contagios. Eso sí, falta, me dijo, la corresponsabilidad. Y me indicó que este momento lo que hace falta es que la ciudadanía realmente sea corresponsable para evitar el aumento de contagios. Porque se nota, y me indicó el señor director del ECU 911, que en espacios públicos, sobre todo cercanos a sitios donde se va de compras, se mantiene el contacto entre personas, cuando debería haber un distanciamiento, cuando debería mantener ese 1,5 metros o 2 metros entre una persona y la otra. Dice, no se respeta aquello. Y muchas personas todavía en estos sectores que mal utilizan la mascarilla, es decir, en lugar de que tapen nariz y boca, lo utilizan o en el pescuezo o simplemente no se tapan nariz y boca. Que eso es lo que más contagia, que eso es lo que genera la mayor parte de contagios, porque obviamente el COVID se transmite a través de fluidos. Si es que todos estaríamos conscientes, si es que todos respetaríamos a rajatabla el triángulo de la vida, la utilización de mascarilla siempre en el espacio público, el lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón, o el uso de gel de alcohol o alcohol, y el distanciamiento entre personas de por lo menos 2 metros, la cosa sería diferente. Realmente se podría bajar y considerablemente los contagios. Medidas sencillas, pero efectivas. Muy bien, con este llamado a la corresponsabilidad que me parece muy interesante, agradecemos su participación al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Bernardo Abad, por habernos acompañado este día aquí en Sensación Matinal. Muchas gracias, concejal. Siempre un honor, un gusto. Que tenga un excelente día.